En este capítulo les cuento del nacimiento de mi segundo hijo y también de su bautizo, quiénes fueron sus padrinos y cómo lo celebramos. Capítulo 40. El nacimiento de mi segundo hijo y su bautizo. Para ese tiempo, mi esposa ya esperaba al siguiente bebé y como siempre la atendía el doctor Rodríguez, que desde Miguel se tornó en nuestro médico de cabecera. El día que nació el niño, se atendió su parto en casa como la mayoría de las mujeres lo hacían por ese tiempo, ya que no había clínicas ni sanatorios y ni siquiera se conocían las famosas cesáreas, que actualmente son las grandes ganancias de los médicos. El día del parto, cuya fecha no recuerdo, tuvimos la mala suerte de que se fue la luz y como tal tuvimos que ocupar un quinqué, el cual el indicado fui yo para detenerlo, viéndome forzado a presenciar el parto y sinceramente fue primera y última vez que lo presencié, ya que me sentí muy mal. Se llegaron las fiestas patrias y en esos días llegó mi cuñado Arnulfo de los Estados Unidos y al andar en la plaza con la familia nos lo encontramos y nos saludó muy efusivamente, poniéndose a platicar con nosotros. Al rato nos dijo que le prestáramos a los niños porque los iba a llevar a dar una vuelta y cuando regresó los traía llenos de chocherías que las había comprado. Esto me dejó en claro que ahí estaba la presencia de mi suegra, que le ha de haber contado lo que hice por ella y desde entonces nos tratamos muy bien. Pasaron 3 meses y se llegó la Navidad y como todavía trabajaba con el chino, quiso celebrarlo con todo el personal y compró algunos pomos y sidra para brindar. Su esposa Ofelia Maldonado, que además era hija de don Mauricio, que era el encargado de repartir la paquetería del Express que tenía a su cargo Ferrocarriles, todo esto lo hacía en un carretón que manejaba su hijo Abel. Como decía, esta señora Ofelia se encargó de hacer los bocadillos en su casa, que está ubicada en 5 de Mayo, casi frente a la casa de huéspedes que tenía doña Mariana Puebla. Comenzamos a brindar, pero nuestra inexperiencia en estos menesteres nos hizo que se nos subiera rápido. En nuestra casa, que no estaba muy lejos, ya que vivíamos en la calle de Zaragoza, me esperaba mi mamacita y mi esposa para festejar dicho acontecimiento, pero yo salí semi inconsciente y si no ha sido por mi cuñado que me encontró, quién sabe qué hubiera sucedido conmigo. Pero posteriormente me contaron que cuando me llevaba mi cuñado al llegar a la senaduría de Lucha, estando don Pancho Rocha con su esposa cenando, me paré enfrente y no aguantando más, ahí vomité todo lo que había comido. Ya para ese tiempo, todos mis cuñados iban a visitarnos, los cuales eran Otilio el más chico, después Amador y al último Arnulfo. Por ese tiempo llegó a vacacionar una hermana de aquel primer amor frustrado que fue Mari. Esta hermana se llamaba María de la Luz y por cariño le llamaban Lucha. Me la presentó un día su tía Aleja y al conocerla me cayó muy bien, ya que su carácter era jovial y además muy risueña, además muy tratable. Tenía la cualidad de cantar muy bonito, igual que su hermana, y quizás hasta la superaba. Yo le conté a mi esposa y se la quería presentar, pero ella se oponía, porque pensaba que ella era la mujer que había estado enamorado de ella. Pero con los días uno de ellos aceptó, se cayeron tan bien que hicieron buenas migas y seguido la invitábamos ya fuera a comer o a cenar. Mi hijo Miguel le decía a tía Lucha y José Luis todavía no podía hablar. Un día por la noche me comentó mi esposa que le gustaría que Lucha llevara a bautizar al bebé. A mí me pareció muy buena idea y al siguiente día se lo planteé a Lucha, que si pudiera ir de madrina con su papá don Plácido
y ella me contestó inmediatamente que por ella no había ningún inconveniente, y en cuanto a su papá, en cuanto regresara a México le preguntaría si es que podría. Se llegó el fin de sus vacaciones y se regresó a la capital. Al poco tiempo me escribió diciéndome que su papá no podría porque iba a ir a Martínez de la Torre, Veracruz, que si podía conseguir algún amigo que la acompañara, con mucho gusto aceptaba. Me puse a buscar con calma a algún amigo y me fijé que al taller iba diario a reparar su camioneta Salvador García, el güero, que era el que tenía el transporte diario de Río Verde a San Ciro, pero debido a lo malo de los caminos, que entonces eran brechas, no había día que no tuviera rota los muelles de su camioneta, que era una Ford Guayín. Le platiqué mi deseo y como me estimaba mucho, no se negó, diciéndome solamente que le avisara con una semana de anterioridad para no tener pendientes. Y así mi esposa y yo escogimos el día y así se lo hicimos saber a Lucha y a Salvador. Se llegó el día del bautizo y se hizo en grande. Asistió, desde luego, mi suegra y varios otros familiares de mi esposa. Y por parte mía, todos los familiares que siempre me acompañaban. También asistieron mi compadre Jesús y su esposa Vito. Sin faltar, desde luego, el amigo que era casi mi hermano, Benedicto y su esposa. Continuará.